Hola amigos, hoy en Motorcar tenemos una prueba de esas impresionantes en las que intentaremos batir récord como viene siendo habitual con vehículos tan eficientes como este Ioniq 6 que nos acompaña hoy en el canal. Ya pudimos ver lo que nos ofrece desde el punto de vista de la eficiencia con el consumo a diferentes velocidades, pero queda la prueba de fuego, queda lo más importante que es la autonomía. ¿Cuántos kilómetros podemos recorrer con este Ioniq 6 de máxima autonomía y además de llanta de 18 pulgadas? ¿Cuántos conseguiremos? Acompañadnos. Empezamos ya nuestra prueba de autonomía. Tenemos cargado al 100% este vehículo, este Ioniq 6. Será una prueba súper emocionante porque no todos los días tenemos la posibilidad de probar vehículos que nos ofrezcan estas autonomías, ¿no? Hay que decir también que queremos hacer un uso totalmente normal del coche, como hacemos siempre en las pruebas, es decir, haciendo uso de la climatización a una velocidad que sea pues perfectamente compatible con realizar un viaje por autovía. Puede ser cualquiera de vuestros viajes, vuestros desplazamientos cotidianos, por supuesto, pero también desplazamientos que hagáis para ir a vuestro lugar de vacaciones, ¿no? Por poneros un caso práctico. Como os digo, condiciones habituales y además siempre exactamente las mismas para todos los vehículos que pasan por el canal. Recordemos que el resultado de esta prueba, como siempre, irá al ranking comparativo que tenemos en motorcar.com y ahí vamos a poder ver exactamente qué es lo que ofrece este coche. Primeros 100 kilómetros. Como podéis ver aquí, es curioso que la electrónica ahora mismo está consumiendo, hasta este momento de la prueba, más que la propia climatización, fijaos. Y esto no es porque la electrónica consuma mucho, sino que la climatización consume poco. Y la tenemos encendida con el compresor en todo momento, con aire, en este caso con aire frío, pero siempre con el compresor. Por lo tanto, muy eficiente. Como sabéis, una de las funcionalidades habituales del Ioniq 5 y también ahora del Ioniq 6 sería que automáticamente en el momento en el que entramos en un túnel se cierran los conductos de la climatización para que no respiremos aire del exterior y se mantiene el reciclado. De este modo, pues se entiende que vamos a tener pues un aire más limpio en este tipo de entornos, ¿no? Sobre todo debemos pensarlo cara a que podamos encontrarnos con un atasco en un túnel, por ejemplo. Bueno, seguimos avanzando más y más kilómetros y estamos ya en el 50%. Os hacemos un breve resumen de lo que llevamos hasta ahora. Bueno amigos, primera mitad de la prueba ya concluida, 50% de la batería consumida y llevamos recorridos 294, casi 295 kilómetros. Son muchos kilómetros, Más de una prueba de las que hemos realizado en el canal, de hecho yo os diría que unas cuantas, se han quedado por debajo de esta autonomía, y hablo de gastar toda la batería, o incluso algunos ni han llegado a esta cifra. En esta ocasión todavía nos queda otro 50% que vamos a continuar gastando. Ya sabéis que los vehículos eléctricos no gastan cada uno de los puntos porcentuales de la misma manera. No es lo mismo cuando tenemos el primer 50% o cuando tenemos el último. Queremos saber cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este Ioniq 6 que probamos. Así es que continuamos y vemos el final ya. Seguimos avanzando más y más kilómetros con este Ioniq 6. Simplemente un detalle que os quiero comentar para aquellos de vosotros que no conozcáis nuestras pruebas, pues tan en profundidad. Deciros que, a pesar de que hemos hecho esta breve reflexión, la prueba se hace continuada, es decir, no hay ningún tipo de parada. Los kilómetros que veáis al final los hemos recorrido de una sola vez y el tiempo que veáis pues se ha empleado de una sola vez también. Aprovecho también para recordarte que tienes disponible la web oficial del canal motorcar.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motorcar.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y recuerda también que solo en motorcar.com podrás encontrar el ranking comparativo con todos los resultados de las pruebas de los vehículos que han pasado por el canal. También aprovecho para recordarte que nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Telegram, en Twitch y en todos estos sitios nos podrás encontrar con el mismo nombre de este canal, es decir, Motorcar Eléctrico. Búscanos y síguenos. Os dejo unos minutos para que podáis disfrutar de la prueba en tranquilidad y en silencio porque es para hacerlo y al final vamos con el resumen donde os voy a contar todo.
Bueno amigos, pues ya hemos llegado al final de esta prueba, de este recorrido que empezáramos ya hace bastantes horas y hemos podido comprobar cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este coche que nos acompaña hoy en el canal, en este Ioniq 6 con propulsión trasera y un único motor, pero ojo, que son casi 230 caballos. Bueno, hemos sido capaces de recorrer un total de 500 kilómetros, pero claro, 500 kilómetros no es la autonomía, habría que sumarle la cantidad de kilómetros que nos restan por circular todavía. Si hacemos caso de la estimación de autonomía que nos dice el vehículo, estaríamos en unos 84 kilómetros más. Pero claro, podemos hacer un cálculo muy sencillo, que es saber los kilómetros que hemos podido recorrer con la batería que hemos consumido, es decir, con ese 85%, y hacer un cálculo de con ese 15% que nos quedaba todavía por recorrer, cuántos kilómetros más podríamos poder conseguir extra, ¿no? Y en esta ocasión, haciendo un cálculo muy sencillo, como os digo, llegaríamos a algo más de 88 kilómetros. Es decir, según la estimación del vehículo son 84, según la estimación que hacemos nosotros en base a los datos que hemos podido recorrer, serían 88 kilómetros, algo más de 88 kilómetros los que nos quedarían todavía por recorrer. Si unimos ambas cifras, tendríamos un total de 588 kilómetros. Esta sería la cifra de autonomía total de este vehículo que nos acompaña hoy. Pero tenemos muchos datos. Hay que ir desgranando poco a poco todo lo que ha dado de sí esta prueba porque no solamente nos podemos quedar en la parte de la autonomía. Pero veamos los factores ambientales que han rodeado a esta prueba. ¿Qué temperatura hemos tenido? Bueno, hemos tenido una temperatura de entre 21 y 26 grados centígrados. Es una temperatura que podríamos entender pues agradable, no es una temperatura extrema ni mucho menos. Esto no quiere decir nada, ya sabéis que nosotros probamos vehículos durante todo el año. Hemos probado vehículos con una temperatura alta extrema, de por encima de los 40 grados incluso, y temperaturas pues bajo cero en alguna ocasión también. Entonces, ahora ha tocado esta temperatura y es la que estamos viendo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones cuál es la temperatura media en nuestro país, que está en torno a los 16 grados, ¿vale? Os podéis hacer una idea si esta temperatura se acerca a esa temperatura que tenemos hoy o no. Bueno, en cualquier caso, hay que tener en cuenta también que hemos tenido el climatizador encendido en todo momento, ¿vale? Hemos hecho uso de la climatización en todo momento, a una temperatura que nos parecía la correcta y adecuada. Ya pudimos ver en la prueba de consumo a diferentes velocidades que es un coche muy eficiente desde el punto de vista de la climatización. Y nos podemos encontrar en momentos en los que, haciendo uso de la climatización, pues estamos pues en un consumo de 200 vatios, 300 vatios, 250 vatios, incluso en momentos en los que estamos en 0 vatios de consumo de la parte de la climatización, a pesar de que esté funcionando constantemente. Bueno, esto es un dato importante. Luego, otro dato fundamental sería la velocidad media. La velocidad media ha sido de 92 km por hora aproximadamente también. Con esta velocidad media podemos hacer un recorrido por carretera, autovía, que pueda ser pues para hacer cualquier tipo de desplazamiento como lo que hagáis vosotros en pues, un viaje de vacaciones o lo que sea. Esto debéis tener en cuenta que ha sido durante todos los 500 kilómetros. Si vosotros os encontráis con un atasco, que nosotros en esta ocasión pues no hemos tenido mucho atasco, si os encontráis con un atasco, es complicado que podáis tener una velocidad media de estos 92 kilómetros por hora. Si os vais de vacaciones, lógicamente, o bien a la salida o bien a la llegada vais a bajar la velocidad media casi seguro. Por eso os digo que esa velocidad media de 92 km por hora es una velocidad media más que suficiente para poder realizar cualquier tipo de desplazamiento, tanto en un uso diario, por supuesto, ahí ya sería incluso hasta alta, y más en el caso de que podamos irnos de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, datos que hemos dicho, climatización sí, hemos tenido una velocidad media de 92 km por hora y además hemos tenido, pues, en la temperatura, pues, podríamos decir buena, ¿no? De unos 21 a 26 grados centígrados. Bueno, estos serían los factores ambientales que han rodeado la prueba. Y de aquí pues se devienen pues una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo, yo el factor que veo fundamental es el consumo. ¿Qué consumo ha tenido este vehículo? Porque cuando realizamos la prueba de consumo a diferentes velocidades nos hemos encontrado comentarios que en cierta manera nos sorprenden. ¿Por qué no puede un coche consumir poco? ¿Por qué determinadas marcas no pueden consumir menos que otras? Es que no lo entendemos. ¿Por qué cuando algo es bueno tiene que tener algún problema detrás y sin embargo si es otra marca no tiene que ser ningún problema y es porque son las mejores? No lo entendemos, sinceramente. Esto es algo que no entendemos y hemos visto muchos comentarios al respecto sobre este tipo de detalles que os digo del consumo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el consumo, que yo creo que es un elemento fundamental y clave, sobre todo en esta prueba, porque no estamos hablando de autonomía solamente. La autonomía, hay que decir que depende de muchos factores, entre otros la capacidad de la batería. Este coche tiene una batería de 74 kilovatios hora netos. 74 kilovatios hora netos. Vamos a hacer unos cálculos para entender pues cuáles son los consumos reales de este coche y qué es lo que hemos podido conseguir a lo largo de esta prueba.
El consumo medio que hemos obtenido durante todo este recorrido de 500 kilómetros circulando a una velocidad media de 92 kilómetros por hora es escandalosamente bajo, de tan solo 12,9 kilovatios hora a los 100. Y vosotros diréis, bueno, pero esto puede ser porque al final puede que esté mal. El indicador dice que son 12,9, pero puede que sea más, ¿no? O seguro que son más. Esto lo hemos oído muchísimas veces, porque además gente que está acostumbrada al tema de los térmicos también va a decir que en el caso de los térmicos siempre dice que son menos litros de los que son realmente. Bueno, pues en el caso de los eléctricos es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una capacidad neta que sabemos que es de 74 kilovatios hora. Esta es la capacidad con la que podríamos contar. De hecho, esa capacidad incluso podría llegar a ser inferior en el caso de que hubiese degradación, ¿vale? Por mínima que fuese, pues esa capacidad incluso sería inferior, con lo cual todavía saldría un consumo más bajo. Fijaos la cifra que os voy a decir. 74 kilovatios hora. Si hacemos un cálculo muy sencillo y vemos los kilómetros que hemos recorrido y los kilómetros que nos quedaban por recorrer con la estimación, esta que os decía yo, de los 84 kilómetros, nos hacen un total de 12,6 kilovatios hora a los 100 de consumo medio. 12,6, es decir, ya estaríamos por debajo de los 12,9 que nos especifica el vehículo. Pero es que hay más, porque nosotros hemos visto que ese cálculo tampoco estaba correcto y sabemos que no serían 84, sino que podríamos haber llegado a los 88 kilómetros de autonomía extra con ese 15%. Bueno, pues si hacemos ese cálculo, nos saldrían 12,5 kilovatios hora a los 100. Esos 12,5 kilovatios hora a los 100, que sería para nosotros el consumo real y que va a ser el consumo que va a aparecer en Motorcap porque es el cálculo que hemos podido ver que es más exacto, os puedo decir que es un consumo realmente bajo. Es muy, muy difícil conseguir 12,5 kilovatios hora a los 100 durante 500 kilómetros, y que además lo sacamos a una velocidad de autovía, como os decía. 92 kilómetros de media, pero lógicamente hay momentos en los que vamos a 120. Sí, habrá otros que vayamos a 100 o a 110, pero es que hay momentos en los que vamos a 120 también. Por lo tanto, como os digo, es una velocidad muy buena con la que podemos hacer recorridos sin ningún tipo de problema y ese consumo es espectacular. Y no me cansaré de repetirlo y se lo repetiré a cualquier persona que me lo diga o que me lo pregunte. Desde el punto de vista de los consumos, son muy buenos, son realmente casi inmejorables hasta la fecha. Probablemente los mejores consumos que hemos visto en un vehículo de estas características. Y de hecho, os diría que incluso hasta comparándolo con un vehículo pequeño, para poder hacer esta velocidad media y poder hacer este recorrido tan largo, no lo podemos hacer en un vehículo pequeño porque no vamos a tener 500 kilómetros de autonomía. Entonces no lo podemos comparar. Pero sí que es cierto que si lo pudiéramos comparar, no llegaríamos a ese consumo tan bueno. Entonces, ante este panorama, yo tengo que hacer dos reflexiones importantísimas. La primera es que hemos podido comprobar cómo teníamos una esperanza distinta, por ejemplo, en el Ioniq 5, donde la gente creía que iba a tener un resultado mucho mejor desde el punto de vista de los consumos y desde el punto de vista de las autonomías disponibles, ¿no? Y no fue así. ¿Por qué? Pues porque tenemos un vehículo que es diferente, es un vehículo que tiene una perspectiva distinta, está pensado para otro tipo de público, está pensado sobre todo más enfocado en un diseño de alguna manera también retro, es una especie de SUV también, es complicado poder definirlo como un SUV, a mí me cuesta decir que es un SUV, pero es que es un SUV en definitiva, es un coche más cuadrado, tenemos una aerodinámica mucho peor y lógicamente no podemos llegar a estos consumos por mucho que queramos. Una reflexión en este sentido también, ¿no? Y por otro lado hay que decir que este vehículo te podrá gustar, no te podrá gustar desde el punto de vista estético, te podrá gustar la trasera, no te podrá gustar. A nosotros nos recuerda muchísimos vehículos clásicos, Saab, por ejemplo, nos recuerda también algún Porsche, nos puede recordar también algún otro vehículo similar, incluso vehículos más antiguos, ¿no? Incluso alguna Skoda por ahí podría recordar también de los más antiguos. Pero lo que sí que hay que decir es que es un vehículo con un diseño atrevido, que aparte de tener un diseño atrevido, interiormente tiene un espacio y unas capacidades increíbles, pero que al mismo tiempo ha sido capaz de tener en ese espacio interior tan habitable y tan grande, poder conseguir una eficiencia desde el punto de vista de los consumos nunca vista hasta el momento. Hasta el momento digo porque cada vez van mejorando más los coches, cada vez vamos viendo resultados mucho mejores y esto nos hace pensar también que nos esperan pues mejores resultados. Pero hay que tener en cuenta algo. En lo que hemos visto que realmente se ha evolucionado muchísimo es en este tipo de carrocerías. Hasta la fecha estábamos acostumbrados a ver vehículos con carrocerías SUV que tenían unos resultados que no eran todo lo que queríamos, ¿no? Acababa de poner el ejemplo del Ioniq 5, pero es que nos ha pasado con muchísimos fabricantes.
¿Por qué? Porque es lo que demandamos, es lo que demanda el público. Los fabricantes no quieren hacer sub porque los quieran hacer. Los quieren hacer porque la gente los demanda y sabe que los venden y que los venden muy bien. Entonces, ellos fabrican lo que la gente les pide. Es que es así. La gente se va a comprar esto y al final ellos tienen que ir adaptándose y ir poniendo pues lo que a la gente le gusta, ¿no? Esto también ha llevado, de alguna manera, a que confundiéramos determinados aspectos y hemos estado comparando coches que no se podían comparar. No había todavía eléctricos de esta naturaleza, no había sedanes, no había berlinas, no había compactos. Ahora empiezan a aparecer las primeras berlinas, los primeros sedanes, cuando hay determinadas marcas que a lo mejor ya tenían algún sedán o que tenían alguna berlina y estábamos comparando pues carrocerías sub y resultados de carrocerías sub con otros vehículos que tenían pues una carrocería que era sedán, ¿no? Entonces, no podemos compararlo, no se puede comparar. Aquí estamos viendo realmente lo que puede dar de sí, también lo vimos, por ejemplo, lo tengo que decir, en el caso del BMW i4, ¿no? Vimos como una berlina, que incluso en aquella ocasión tampoco era con una plataforma totalmente eléctrica, como sí es este Ioniq 6, consiguió un resultado buenísimo en esta misma prueba de 13,1 kilovatios hora los 100 en consumo, que fue espectacular. Hay que tenerlo también en consideración, hay que hablar de ello porque son pruebas memorables, no son pruebas que se vayan a repetir muy a menudo. Y en esta ocasión hemos conseguido un resultado todavía mejor. Como os digo, 12,5 kilovatios hora los 100 si hacemos el cálculo de lo que ha consumido este vehículo durante todos los kilómetros que hemos recorrido. Por lo tanto, importante esta reflexión que os digo. No es lo mismo un SUV, no es lo mismo una carrocería SUV, un vehículo elevado, si lo comparamos con un sedán o con un compacto o con una berlina. No tienen nada que ver, son cosas diferentes, ¿eh? Y tenemos que comparar cosas que sean iguales para poder entender si algo es mejor o es peor. Estamos dejando a un lado ya lo que sería el tema de calidades, el tema de, pues yo qué sé, del servicio técnico, todo este tipo de cosas, que esto es otro tema, ¿vale? Eso si queréis hablamos en otra ocasión. Pero simplemente debéis tener en cuenta esto, ¿vale? Que hemos estado comparando cosas que no se estaban comparando correctamente. Ahora tenemos referencias. Y cuando nos ponemos a compararlo nos damos cuenta de lo que hay y de lo que pueden dar de sí los fabricantes. Interesantísimo este resultado que hemos tenido hoy. A nosotros nos ha encantado. Para los que os gusta poner excusas a la hora de elegir un eléctrico en lugar de otro tipo de tecnología y nos decís, ¿es que no hay puntos de recarga? Bueno, pues en esta ocasión os puedo decir que podemos recorrer prácticamente muy cerca de los 600 kilómetros, 580 y pico, casi 590 kilómetros, sin pisar una estación de recarga. ¿Necesitamos tantos puntos de recarga como parece o no? Porque hay que tener en cuenta que los vehículos cada vez tienen mayores autonomías. Las cantidades de kilómetros que se pueden recorrer son mucho mayores de las que podíamos recorrer hace relativamente poco tiempo. Esto quiere decir que cada vez las estaciones de recarga o la carga en carretera cada vez va a ser menos necesaria. Por supuesto, será necesaria para aquellas personas que tengan que cargar fuera de casa, ¿vale? Que se vean obligados a tener que cargar fuera de casa. Pero no es imprescindible. De momento no es imprescindible. Es decir, aquellos que tengáis un garaje que podáis cargar sin ningún tipo de problema, las estaciones de recarga prácticamente os tienen casi que dar igual. ¿Por qué? Pues porque yo puedo irme de Madrid, por ejemplo, a Alicante con este vehículo y es que prácticamente no tengo que cargar. Puedo cargar en el destino. Tengo un hotel, puedo cargar por la noche y se acabó. He cargado el coche. Además, ojo, un coche que tiene 74 kilovatios hora netos, ¿eh? Es decir, 74 kilovatios hora netos. Y aquellos de vosotros que muchas veces nos dejáis algún comentario en el que nos decís, nunca se habla del dinero. Bueno, pues os voy a decir el dinero también. ¿Sabéis cuánto nos costaría exactamente recorrer estos 588 kilómetros que podemos recorrer con este coche? Bueno, pues os lo voy a decir. 11,25 € es lo que nos consume, lo que nos gastamos para poder recorrer esos casi 590 kilómetros con este coche que nos acompaña hoy en el canal, con este Ioniq 6. ¿Qué os parece? ¿Sois capaces de recorrer lo mismo, 590 kilómetros, con esos 11,25 €? Yo creo que es complicado, es muy complicado que con un vehículo térmico a día de hoy seamos capaces de hacer ese recorrido, ¿no? Yo creo que es impensable, ¿no? Es una locura. Entonces, bueno, simplemente para los que queráis pues hacer vuestros cálculos y vuestras cosas, que hay que tener en cuenta que nosotros nunca nos hemos obsesionado con el tema de la parte económica, que es muy recomendable, esto lo hemos dicho en alguna ocasión, pero no nos queremos centrar solamente en esta parte económica porque entendemos que la persona que se compra un vehículo eléctrico, y sabemos perfectamente que la persona que se compra un vehículo eléctrico no lo hace única y exclusivamente porque quiera ahorrarse unos céntimos o unos euros o unos miles de euros, que en muchos casos pueden llegar a ser estos miles de euros también. Bueno, no lo hace solamente por esto, lo hace porque está convencido de que necesita unirse al cambio, de que
esto ha llegado para quedarse y que por lo tanto es la opción más recomendable a día de hoy. Bueno, ya no tenemos que meternos más en estos detalles. Ya yo creo que lo hemos visto bien claro, hemos visto la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer con este coche, con este Ioniq 6. Hemos podido ver cómo un sedán, en este caso totalmente eléctrico, es capaz de tener un consumo espectacular y que vamos a ver consumos de este tipo probablemente más adelante. Esperamos que pronto, nosotros estaremos aquí para enseñároslo, pero de momento nos conformamos con ver este. Va a ir directamente al ranking, lo vais a poder ver, vais a poder comprender de qué estamos hablando, en qué posición queda, ya veremos en qué posición queda. Bueno, yo creo que alguno de vosotros ya sabe más o menos en la posición. Recordemos que hoy es prueba de autonomía y por lo tanto autonomía nos pueden ganar otros vehículos porque también necesitamos tener una mayor batería. Pero fijaos, con 74 kilovatios hora de capacidad, lo que se puede llegar a hacer. Bueno, aparte de esto, espero os haya gustado como siempre el vídeo de hoy, amigos. Dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, tenéis por aquí abajo los botones que dice suscribirme, que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, que estamos ahí ya, que queremos ser muchos más. Esperamos que os haya gustado, como os decía, y también nos veremos, como siempre, amigos, en futuros vídeos.